Amén, hermanitas. La meditación del día de hoy es en Hechos 4:13. Dice, cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaron Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Este versículo de Hechos 4:13 es un versículo bíblico que nos enseña sobre la valentía y la fe de los apóstoles Pedro y Juan ante la oposición y la persecución. Los apóstoles Pedro y Juan mostraron una gran constancia y valentía ante la oposición y la persecución de los líderes religiosos y políticos de Jerusalén. Los líderes religiosos se dieron cuenta de que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, no tenían ninguna educación formal en la ley judía, ni eran miembros de la sociedad sacerdotal. El reconocimiento de la influencia de Jesús, a pesar de la falta de educación formal y de posición social, los líderes religiosos reconocieron que Pedro y Juan habían estado con Jesús, lo que sugiere que la influencia de Jesús en sus vidas era evidente. Nos enseñan la importancia de mantenerse firmes en nuestra fe y de no dejarnos intimidar por la oposición o la persecución. La influencia de Jesús en nuestras vidas debe ser evidente para los demás y debemos buscar vivir de manera que reflejemos su amor y su enseñanza. La relación personal con Jesús es fundamental para nuestra vida cristiana y debemos buscar profundizar nuestra relación con Él a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Debemos buscar vivir de manera que reflejemos la influencia de Jesús en nuestras vidas y que los demás puedan ver la diferencia que Él ha hecho en nosotros. Vamos a leer en Hechos 5:29 al 34. Dice, Pedro y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, él mismo a quien ustedes mataron colgándole en una cruz. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha y lo ha hecho guía y salvador para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando oyeron esto, se enfurecieron y quisieron matarlos. Pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de ahí a los apóstoles. En primera
en segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Primera de Pedro 4:16 dice, pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. En Efesios 6, del 10 al 11 dice, y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del enemigo. En Primera de Corintios 16:13 es un texto que nos exhorta, que nos anima a ser como Pedro y Juan. Dice 16:13, manténganse despiertos y firmes en la fe. Tengan mucho valor y firmeza. Dios quiere que seamos como Pedro y Juan, que tengamos esa firmeza, ese valor de decir las cosas que no están bien. Por ejemplo, hay muchas hermanitas que se van a las sectas, las invitan a las sectas y ahí se van con toda confianza, se sienten contentas, hasta dudan si están en la verdad. He oído que muchas dicen, ay, es que la iglesia de Cristo es muerta. Mentira. Si usted lee todo el capítulo de Apocalipsis, y el versículo, especialmente el 2:15 dice que tiene algo contra ti, que acepta, dice, esas doctrinas falsas. El Señor es celoso, hermanas. En Apocalipsis nos dice también que hay profetas mentirosos, que ya no existen los apóstoles. Hermanas, debemos de ser firmes y valientes como Pedro y Juan y estorbar a esos hermanitos que quieren irse a las sectas, ya sea por un desayuno o que los estén invitando por una reunión social. Debemos de ser también valientes y decirles que esas doctrinas, dice la palabra de Dios, que son doctrinas de demonios, que están en las mentiras y que es un adulterio espiritual. Hermanas, tenemos que tener esa valentía y fe y firmeza, pero nos tenemos que llenar de Jesús como Pedro y Juan, porque al final eso es lo que va a contar, nuestra fe. No va a contar que tengamos tantos diplomas o tantos reconocimientos. Si estos apóstoles fueron sin letras, sin estudio, pero tuvieron una gran firmeza, tuvieron una gran valentía y una gran fe, eso es lo que le interesa a nuestro Señor Jesucristo. Así debemos de ser nosotras, porque nos lo dice en Josué 1:9. Dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Que Dios nos ayude, mis hermanitas, a este gran ejemplo de estos apóstoles que estuvieron al punto de la muerte, pero Dios usó a Gamaliel para que los sacara de ahí y los defendiera. Creo que Dios está con nosotras y no debemos de aceptar falsas doctrinas. Que Dios las bendiga en estas mañanas, mis hermanitas.